Bienvenidos todos ustedes a esta transmisión de la homilía o el sermón o la predicación que ustedes y yo escucharemos este domingo 3 de noviembre. Domingo 31 del tiempo ordinario, semana 31 del ciclo C de nuestra Iglesia Católica. Les agradezco muchísimo el favor de su atención en esta homilía preparada para todos ustedes. Un saludo a sus familias, a las personas de buena voluntad que me hacen el gran favor de escucharme cada domingo. Y con esta homilía lo único que yo trato, y me encanta hacerlo, es, aparte de mi deber de evangelizarles, es ayudarles para que cuando vayan a misa a su parroquia pueda servirles un poquito más, ayudarles con esta homilía a la predicación que van a escuchar de parte del párroco de su iglesia. Sé que todos ustedes van a misa los domingos y que en misa escuchan el sermón, sermones muy buenos, y que este sermoncito del Padre Arturo pues les sirve para complementar o para entender un poquito más la lectura del Evangelio. Pues hoy tenemos como base atrás de nosotros al gran protector contra las insidias de Satanás, San Miguel Arcángel, al que tanta y tanta devoción le tengo yo y creo que todos ustedes también. Que San Miguel Arcángel nos proteja contra el demonio. Vamos a escuchar el Evangelio de este domingo 3 de noviembre del año 2019. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, le dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bárbaro, qué evangelio tan hermoso. Quiero platicar con ustedes hoy sobre este hombre protagonista del Evangelio de San Lucas. Vamos a ubicarnos muy bien en lo que va a pasar hoy con Jesús. Dice el Evangelio que Jesús iba llegando a una ciudad muy famosa y muy antigua de Israel que se llama Jericó. Jericó es una de las ciudades, incluso así considerada la más antigua, todavía poblada el día de hoy. Hay muchas más ciudades más antiguas que Jericó, obviamente. Sin embargo, la ciudad de Jericó todavía hoy en día, después de más de miles de años, sigue habitada. Jesús pasó por Jericó. Es una de las poquísimas escenas que nos encontramos de Jesús cerca de la ciudad de Jericó. Y dice que cuando llegó a Jericó, hay que recordar que Jericó es conocida como la ciudad de las palmeras. Así se conoce porque ahí se dan muchísimos dátiles muy sabrosos que los israelitas desde el tiempo de Jesucristo y antes de Jesucristo ya comían y disfrutaban la miel de estas frutas buenísimas que dan las palmeras, que son los dátiles. Quiero platicarles que Jesús dice que cuando llegó había un hombre que perseguía a Jesús
pero que no lo podía ver por dos razones. Dice el Evangelio que no lo podía ver, número uno, porque la gente se lo impedía. Número dos, no podía ver a Jesús porque era de bajita estatura. Aquí hay dos razones y quiero fijarme muy bien porque Zaqueo somos todos. Todos somos Zaqueo. Podríamos decir que el defecto que tenía Zaqueo lo tenemos ustedes, lo tengo yo, y toda persona, aunque no lo quiera aceptar, lo tiene. Muchas veces nosotros vamos buscando a Jesús, pero las personas cercanas a Jesús nos estorban para llegar a Jesús. Esto es muy indeseable, pero muy frecuente. A veces una persona, quizá yo como sacerdote, que puedo estar muy cerca de las cosas de Dios, puedo impedir para que alguien se acerque, así es. O otras personas que están cerca de la iglesia pueden ser la causa de que algún hermano o alguna hermana no se acerque, así es. Entonces, también las personas podemos ser un obstáculo entre Dios y una persona necesitada. Hay que recordar que Zaqueo es un hombre pecador que está buscando reivindicar su vida. Y entonces se acerca a Jesús porque supo que Jesús iba a pasar por Jericó. Jesús ya era muy famoso en este tiempo y era conocido por sus grandes predicaciones, por las curaciones y por las conversiones que había causado en muchísimas personas. Así que Jesús va rumbo pasando por Jericó y Zaqueo quiere acercarse a Jesús, pero la gente se lo impedía. Muchas veces nosotros podemos ser la causa de que alguien no se acerque a Jesús, O usted, señora que está viendo este video, señor que está viendo este video, muchacho, muchacha, ¿has tenido una mala experiencia en alguna iglesia por alguna persona que está en esa iglesia? Un sacerdote, una consagrada, un consagrado, un laico, un encargado de alguna cosa en la iglesia. Puede ser la causa de que tú no te hayas acercado a Dios o de que te hayas acercado y en lugar de acercarte más hayas tenido una recaída en el continuo seguimiento de Dios. Es muy importante saber que también a veces hay obstáculos que son las personas cercanas a Jesucristo. Fíjense cómo dice el Evangelio. A mí me sorprendió cuando estaba haciendo esta reflexión la manera en la que se analizaba el Evangelio. Dice: un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, dice, era rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía. ¿Cuál gente? Pues la gente que estaba cercana a Jesús, ¿no? La gente que estaba cercana a Jesús. A veces un sacerdote se puede rodear de personas que en lugar de ayudar a que la gente se acerque al sacerdote, le obstaculizan, le cierran la puerta a la gente, porque hay personas que a veces se quieren hacer exclusivas de un sacerdote y no permiten que nadie pueda acercarse o que no se pueda acercar mucho una persona que necesita un consejo, que necesita platicar, que necesita un favor, que quiere una asesoría, que quiere preguntar algo de alguna situación. Entonces es muy triste, pero muy real que muchísimas personas quieran acercarse a un hombre de Dios o a una mujer de Dios y otras personas cercanas a esta persona se lo impidan. Es muy común. El otro defecto que tenía Zaqueo, dice, porque Zaqueo, dice, la gente se lo impedía, pero también Zaqueo era de baja estatura. Y aquí podemos hablar de los defectos personales. No quiere decir que Zaqueo era chaparrito, que seguramente sí era chaparrito. Lo que nos trata de decir San Lucas aquí es que Zaqueo no tenía la medida para estar con Dios. Quizá los defectos lo achicaban, lo hacían pequeño, o tenía algunos defectos por los cuales él mismo no se permitía acercar a Dios. Incluso yo siempre pongo, por ejemplo, que la primer cosa que nos impide acercarnos a Dios es el exceso de vivir con los pecados capitales. El pecado capital, que es la base, el centro de toda la maldad existente, hace que una persona no pueda acercarse a Dios. Por ejemplo, tenemos la envidia, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la ira, la gula y la pereza. Estos 7 pecados capitales nos hacen achicarnos ante Dios, nos hacen vernos pequeños y hacen que nosotros no podamos acercarnos a Dios. Es decir, hay personas que no se acercan a Dios o a los hombres de Dios por la causa de alguna otra persona externa.
pero también a veces la causa puede ser nuestros mismos defectos. Hay personas que están tan a gusto en su trabajo, en sus negocios, en sus flojeras, viven haciendo infidelidades, no se casan como Dios manda, no viven como Dios manda, no se confiesan con frecuencia, y esto ocasiona que la causa para que no se acerquen a Dios son ellos mismos. Podemos culpar a mil personas y decir, es que la señora que está allá, es que mi prima, es que mi hermana, es que mi sobrino, es que mi mamá, es que mi esposo no me deja, es que mi esposa me prohíbe. Pero a veces los culpables de nuestro distanciamiento con Dios no es ningún sacerdote, ni el obispo, ni el papa, ni la religiosa. Muchas veces el culpable del distanciamiento con Dios somos nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros defectos, pero sobre todo nuestra frialdad hacia las cosas de Dios. Y aquí es donde yo me quiero fijar en la estatura de Zaqueo. Zaqueo estaba chaparrito, entonces no le llegaba la estatura a Jesús y Jesús no lo podía ver. Muy interesante lo que trata hoy el Evangelio. ¿Pero qué hizo Zaqueo? Zaqueo fue muy listo. Buscó un árbol, se subió al árbol, volteó, buscó y vio a Jesús. Pero Jesús, pues yo creo que iba entre tanta gente, donde quiera que llegaba, Jesús era muy buscado. Yo creo que el pobre apenas le alcanzaba el tiempo para comer, para descansar, para atender a las personas. Pero aquí es muy interesante. Zaqueo se sube a un árbol, no sabemos si estaba paradito o estaba sentado, pero ahí estaba Zaqueo, en un arbolito. Y dice el Evangelio algo muy interesante. Dice que Jesús lo miró. Y esto es muy importante. Obviamente Zaqueo lo estaba viendo porque Zaqueo quería que Jesús le ayudara, que Jesús lo escuchara, que Jesús lo ayudara. Zaqueo eso quería. Entonces, pero pues el pobre yo creo que se sentía desesperado. Era tantísima la gente que quería tocar a Jesús, que quería verlo, que quería escucharlo. Entonces Zaqueo no encuentra otra alternativa más que subirse a un árbol. Y desde el árbol, pues yo creo que a Jesús le llamó la atención Zaqueo. Dice que Jesús levantó la mirada, así dice el Evangelio, y lo miró. Lo miró y le dio una orden. No le dio una indicación, no le dijo cositas, no. Le dio una orden y le dijo, bájate por favor, Zaqueo, porque el día de hoy me voy a hospedar en tu casa. Imagínense nomás ustedes y yo que nos dijera el Señor que estuviera completamente vivo como lo vieron estas personas. Nosotros lo tenemos vivo en la Eucaristía, claro que sí, en el sagrario, pero estas personas lo vieron en cuerpo y alma, caminando, iba pasando por Jericó. Y entonces Jesús voltea su mirada y le dice a Zaqueo, bájate, Zaqueo, porque el día de hoy me voy a hospedar en tu casa. Dice el Evangelio que Zaqueo se bajó inmediatamente y lo llevó a su casa. Y luego llegaron las críticas. Y estas críticas son tan comunes como no tienen idea. A mí me ha tocado escuchar muchísimas veces que cuando un sacerdote se junta mucho con una persona, con una familia, con quien sea, inmediatamente viene, uy, mira nomás el padre a quién le habla, mira nomás, si el padre supiera quién es esa señora, si el padre supiera cómo se porta ese hombre, si el padre fuera más listo, no andaría haciendo eso, oyendo acá o viendo esto, ¿no? Dice, si el padre supiera, pero el padre no sabe, y el padre pues es un pastor para todas las personas. Entonces los publicanos y los pecadores, los publicanos, los ricos, los fariseos, inmediatamente criticaron a Jesús diciendo, mira nomás, este señor se va a meter en la casa de un pecador. Hay que recordar que el judío era muy cuidadoso de las casas a donde entraba. Un judío que entraba en una casa de un pecador público, como era Zaqueo, pues quedaba impuro. Entonces decían, ¿cómo es posible que digan que Jesús es Dios? Si Jesús fuera Dios, no entraría en la casa de este publicano, no entraría en la casa de este pecador. La crítica viene inmediatamente, pero Jesús no dice nada. Vamos a analizar mucho algo que quiero
dejar muy claro y que muchas personas a veces no lo entienden, pero quiero que hoy lo entiendan. Dice que Zaqueo, cuando llegó Jesús a su casa, Zaqueo se convirtió y le hace una aseveración y una afirmación a Jesús. No sabemos qué más platicarían, pero algo que sí platicaron es lo que Zaqueo le va a decir a Jesús. Le va a decir: Señor, si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Vamos a analizar bien, como dice el Evangelio, para no echarles mentiras, tal cual dice el Evangelio. Dice: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Ándeles. Primero habla de todos sus bienes. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Quiere decir que el pecado de Zaqueo era robar. Por eso Zaqueo dice: voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y luego dice: y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús hace una afirmación muy hermosa que pocas veces hacen los evangelios. Dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué dice que Jesús que ha llegado la salvación a esta casa? Bueno, porque Zaqueo era un ladrón y el dinero que tenía lo tenía a costa de robar. Y yo les he dicho en otros programas que tengo aquí en YouTube o en María Visión que hay pecados que la iglesia habla de pena temporal y culpa personal. Cuando usted, señora, o usted, señor, va y se confiesa con un sacerdote de un pecado grave como es robar, como es difamar o levantar un falso testimonio o decir una mentira para agredir la fama de otro, esos pecados se perdonan, pero también se perdonan solamente en cuanto a la culpa personal. Es decir, el daño que usted siente y que usted se hizo al cometer ese pecado. Pero no se borra la pena temporal. ¿Cuál es la pena temporal? El daño que usted le hizo a una persona con este pecado. Por ejemplo, el pecado de robar. Miren qué bonito sería que yo como sacerdote o yo como ciudadano voy y me robo un banco, mañana me confieso y ya, no regreso el dinero. No, pues ese pecado no queda perdonado. El pecado de robar no solamente se trata de confesar, no solamente se trata de decirle al Padrecito: Padre, perdóneme porque me robé esto, porque me agarré aquello, porque agarré una herencia que no me correspondía. Ese pecado es robar. Y todo pecado que sea robar, tomar o quitar algo que no me pertenece, incluye restitución de daño o restitución de cosas o casas o tierras o dinero o lo que haya sido. Por eso Jesús le otorga la salvación a Zaqueo, porque Zaqueo va a cumplir con lo pedido por la iglesia, por lo pedido por Jesucristo, cuando dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Bueno, toda persona que en esta vida no restituya lo robado, tendrá que restituirlo en el purgatorio. Toda persona que se robó una herencia que no le correspondía, la tendrá que restituir en el purgatorio si no lo hace en esta vida. Toda persona que se robó un pan, un atún, un refresco, 5 pesos, 10 pesos, $5, lo que sea, por mínimo o por mucho que sea, si en esta vida no lo restituye, lo tendrá que restituir en el purgatorio, porque no podrá entrar al cielo aunque se confiese. La restitución y la reparación del daño están incluidas en una muy buena confesión. No podemos decir: no, pues yo voy a robar, mañana me confieso y ya con eso queda borrado mi pecado. No, queda borrada la culpa personal. La pena temporal no. La pena temporal es aquella defraudación, aquel robo, aquella maldad que tú le hiciste a otra persona o a Dios y no reparaste el daño. Muy interesante lo que hace Zaqueo hoy de la restitución de daño. Dice Zaqueo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres.
Padre, me puso a pensar mucho. Más de alguno va a decir, estoy pensando que yo cuando era niño, que yo cuando era joven, que yo cuando trabajaba con esta señora, que yo cuando iba a trabajar a este lugar, a esta ciudad, me acuerdo que yo tomé algo que no era mío. La ropa que no era mía, o me tomé comida que no era mía, que no me habían dado, o tomé un dinero porque yo tenía necesidad. Entonces ahora ya tengo una suficiente estabilidad económica, ya estoy grande, tengo dinero, pero la persona a la que le robé o a la que le tomé yo dinero, pues ya no vive, ya no está con nosotros, o no sé dónde quedaría, no sé dónde vive, no sé dónde está. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para restituir el daño? ¿Qué puedo hacer yo para que esta persona pueda recibir el daño que yo le hice y quitar el daño que yo le ocasioné? Muy bien, ahí va la respuesta. Hoy Zaqueo le dice a Jesucristo algo que es la respuesta para todas estas personas que por error, por ignorancia, por necesidad, por abuso, por exceso, por codicia, por avaricia, por lo que sea, tomamos alguna vez algo que no era de nosotros. Señora, señor, usted ahora tiene, gracias a Dios, estabilidad económica. Haga lo que Zaqueo hizo. Zaqueo, para que Jesucristo le diera el perdón, le dijo, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Obviamente no quiere decir que usted vaya a hacer lo mismo, porque algunos de ustedes quizá están muy ricos, millonarios, honradamente han tenido su dinero. Eso no es pecado, tener dinero honradamente no es pecado. Lo que sí es pecado es tener el dinero a costa de injusticias, de humillaciones, de explotar al empleado, de aprovecharse de las personas de buena voluntad, de mentir, etc. Eso se llama robo, y todo robo tiene que ser restituido. Y si usted no restituye el daño que le hizo a otra persona, ese daño le será a usted exigido en el purgatorio. Ay, Padre, no me asuste, por favor, yo toda mi vida ya confesé este pecado de que robé como 1000 veces, como con 10 sacerdotes lo he confesado y ahora me asusta. Pues es que lo confiesa porque usted sabe que no le ha quedado perdonado, porque con 3 Padres Nuestros no va a quedar perdonado el pecado de robarse un dinero. Usted tiene que restituir el daño a quien se lo hizo, y si ya no vive quien se lo hizo, vaya con los pobres. Vaya y busque a los pobres, vaya a un orfanato, vaya a un asilo, vaya y busque a una persona necesitada, pobre, a una persona que vive en soledad, que vive con tristeza, a unos niños discapacitados. Vaya a la iglesia de su pueblo y pague usted la pintura, o ayude a arreglar la iglesia, o pague algo en la iglesia, y ese dinero que usted tomó sin saber o sabiendo, se va a perdonar con la restitución del daño que usted haga, ayudando a una buena causa. Entonces, muy interesante lo que va a hacer Zaqueo hoy, y por eso Jesús le va a decir una frase maravillosa, le va a decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque dice, porque el Hijo del Hombre no fue enviado a los santos, a los salvos, sino a los pecadores. Zaqueo era un gran pecador, era un pecador público, era un pecador que estaba completamente, se puede decir, condenado, señalado por los demás, y Jesús, después de mirarlo y hablar con él, le va a cambiar la manera de pensar a Zaqueo y a la gente de pensar cómo era Zaqueo. Así que habemos muchos Zaqueos. Unos no podemos ver a Jesús por las personas que rodean a Dios o que rodean al sacerdote de mi parroquia. Otros no podemos ver a Jesús por los defectos personales que tenemos. Yo tengo defectos personales, estoy chaparrito de cualidades ante Dios, entonces tengo que crecer más, tengo que tener más cualidades. Y otra cosa es los pecados cometidos, sobre todo de robo, de las cuales hoy Zaqueo habla. Bueno, pues estuvo muy interesante la homilía de este día. Ojalá les sirva para su crecimiento. Yo les agradezco muchísimo a las personas que me hacen el favor de darle me gusta aquí en YouTube, pero sobre todo a los que comparten esta publicación o se la ponen a sus abuelitas, a sus abuelitos en sus casas, en sus televisiones. Ellos no saben manejar el YouTube, pero usted, jovencito, jovencita que está aquí, sí lo sabe manejar y me puede ayudar a llegar a muchísimas personas. El Padre Arturo no busca ser un artista ni famoso, no me interesa. Lo que busco ser es evangelizar, evangelizar y evangelizar.
Es mi deber como bautizado y mi deber como sacerdote. Entonces, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. No se vayan a asustar, esto que ven rojo en mi cara es porque aquí enfrente tengo muchas veladoras. No se vayan a preocupar ni vayan a pensar, ¿qué está pasando, padre? Bueno, tengo muchas veladoras aquí enfrente, entonces ese color rojo amarilloso me llega aquí al rostro, por eso se ve así. No se vayan a asustar ni vayan a pensar cosas que no. Me dio muchísimo gusto saludarlos aquí desde mi parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. El próximo 27 de noviembre voy a María Visión para que estén al pendiente. Miércoles 27 de noviembre, si quieren ir para allá nos vemos a las 11 de la mañana, ahí frente a la Basílica de Zapopan en María Visión. Y también el 15 de noviembre voy a ir a Tlapa, al Jardín del Obispado, a dar un retiro. Y el 29 de noviembre a Cholula, con unas hermanas en un colegio católico. Discúlpenme si oyen cohetes por aquí en la transmisión también. No se pierdan las transmisiones que hacemos de Evangelio en vivo en las noches, de lunes a viernes, a veces, cuando no puedo o estoy muy cansado, pues no las hago, pero con mucho gusto nos vemos y nos saludamos en ese lugar. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, saludos para su familia y muchas gracias por el favor de su atención. Bendiciones.